Ejecución de laudos arbitrales en materia comercial internacional. La actividad jurisdiccional cotidiana da la oportunidad de intervenir en instancia común mercantil y en juicios de amparo en la tramitación y solución de procedimientos de ejecución de laudos arbitrales, así como en acciones de nulidad de laudo. Ello ha permitido corroborar con el arbitraje comercial. Es un procedimiento ágil, flexible y que permite a las partes tener una solución al conflicto en un plazo más breve que aquel que ordinariamente lleva un proceso judicial en todas sus instancias ordinarias y extraordinarias. La agilidad de arbitraje suele diluirse cuando alguna de las partes muestra inconformidad con el laudo y promueve su nulidad ante la autoridad judicial. La evolución del procedimiento judicial para demandar la nulidad del laudo o solicitar la ejecución ha tenido grandes cambios, pues el procedimiento judicial para esos fines inicialmente se tramitaba en una vía incidental, cuya resolución, si bien no era impugnable a través de recursos ordinarios alguno, se podía convertir a través del juicio de amparo indirecto, lo que propiciaba que la resolución dictada en ese medio de defensa extraordinario fuera recurrible a través de recursos de revisión, por lo que la celeridad pretendida por las partes para la solución del conflicto dimirido en el arbitraje en muchos casos se convertía en una ilusión. A partir de las reformas al Código de Comercio del 27 de enero de 2011, para demandar la nulidad del laudo o pedir su reconocimiento o ejecución, el legislador ordinario instituyó el llamado Juicio Especial de Transacciones Comerciales y Arbitraje, cuyas resoluciones son irrecurribles, y por ello en su contra solo procede el juicio amparo directo, que ordinariamente es unistancial. Lo que evidencia la intención del legislador de instrumentar en la legislación mercantil procedimientos cada vez más expeditos, cuyo objetivo es materializar en forma ágil y pronta el derecho contenido en el laudo. Evolución que ha tenido correspondencia en la jurisprudencia de los tribunales federales al reconocer que contra la sentencia emitida en este juicio especial de transacciones comerciales y arbitraje, solo procede el amparo directo contra la resolución final, salvo el caso de los actos procesales que causen una afectación de imposible reparación en los derechos sustantivos de los gobernados, pues contra eso se procederá el amparo indirecto. Aunado a ello, se estima que las partes que se someten al arbitraje evidencian con ese solo hecho su buena fe de cumplir con las disposiciones contractuales y su intención evidente de contar, en caso de diferencias o ante el surgimiento de alguna controversia, con un método sencillo, rápido y eficaz para su solución, así como su disposición para acatar lo resuelto por el árbitro o tribunal arbitral. Con base en las anteriores características generales del arbitraje comercial y lo previsto en la legislación mercantil mexicana, en este espacio, en primer lugar, se hacen algunas consideraciones generales y breves sobre la naturaleza y mecanismo del arbitraje. Posteriormente, se exponen las causas por las cuales se estima que al ser el laudo arbitral una resolución definitiva, irrecurrible y vinculatoria para las partes desde el momento mismo de su emisión, ello lo dota de fuerza ejecutiva, al igual que las sentencias judiciales con estatus de cosa juzgada, que hace posible su ejecución incluso en forma coactiva, con auxilio de la autoridad judicial para que el vencedor pueda obtener del vencido el cumplimiento de aquello que conforme el laudo le corresponde. Con base a esas premisas, se tratará de demostrar que el juicio especial de transacciones comerciales y arbitraje para la ejecución de un laudo arbitral es en realidad un procedimiento de ejecución y las causas por las que en ese juicio es posible emitir, a petición de la parte actora, un embargo precautorio. Notas generales sobre el arbitraje. Al igual que el proceso jurisdiccional, el arbitraje es un método heterocompositivo para la solución de conflictos, pues en ambos la solución del litigio proviene de un tercero ajeno a la relación sustancial. El arbitraje es, por lo tanto, un mecanismo alternativo de solución de controversias de naturaleza convencional, pues se finca en la autonomía de voluntad con sustento en la libertad contractual de las partes. De esa forma, el llamado pacto arbitral contribuye un compromiso que las partes en una relación contractual hacen para que alguna, varias o todas las controversias derivadas de ese contrato se resuelvan a través del arbitraje. El arbitraje se pacta en los contratos mercantiles, en forma ordinaria, mediante una cláusula a la que se conoce como pacto o compromiso arbitral. El artículo 17, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho fundamental del acceso al servicio público de impartición de justicia, con la indicación que éste debe ser pronta, expedita y gratuita. No obstante, es una realidad que los órganos jurisdiccionales tradicionalmente cuentan con una gran carga de trabajo que incluso se incrementa año con año,
lo que en muchas ocasiones hace materialmente imposible cumplir a cabalidad con los principios de prontitud y expedites de la impartición de justicia. Ello motivó que la Constituyente Permanente, en el artículo 17, párrafo 5 de la Constitución Federal, reconociera la necesidad que la legislación ordinaria se regularan mecanismos alternos de solución de controversias. De esta forma, siempre que se trate de derechos disponibles o que legalmente no estén excluidos del arbitraje, el propio artículo 17 constitucional, conforme al principio de autonomía de la voluntad, permite que los gobernados cuenten con dos vías alternas para que se les administre justicia, sea a través del servicio público y gratuito a cargo de los tribunales estatales o bien mediante algún mecanismo alternativo de solución de controversias como el arbitraje. Luego, a través del compromiso de arbitraje, las partes ejercen su derecho fundamental de acceso a la justicia para que la decisión del litigio corra a cargo de un árbitro o tribunal arbitral. Esto es, las partes abdican en forma voluntaria a que las controversias que lleguen a surgir entre ellas, derivadas de una relación contractual, se resuelvan en el ámbito judicial. Dado su origen contractual, el arbitraje comercial se rige por las reglas que las propias partes establezcan en la cláusula arbitral, sea a través de un procedimiento convencional, ad hoc o por someterse al reglamento de alguna institución que administre ese tipo de procedimientos. Lo anterior encuentra sustento en lo previsto del artículo 1501 del Código de Comercio, que reconoce como procedimiento mercantil preferente el que libremente convengan las partes, sea este judicial o en arbitraje. Si las partes pactan el arbitraje, pero omiten señalar las reglas conforme a las cuales se sustanciará el procedimiento y el litigio se debe llevar a cabo en México, se adoptarán las reglas del título cuarto del Código de Comercio denominado del arbitraje comercial, el cual, conforme a la reforma del 22 de julio de 1993, recoge sustancialmente las disposiciones de la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional emitida por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Conforme a lo expuesto, el arbitraje comercial, como mecanismo alternativo de solución de controversias, pretende dar mayor celeridad y flexibilidad en la solución de los conflictos que se suscitan en el ámbito comercial, en razón de los costos y tiempos mayores que en ocasiones acarrea a las partes involucradas la sustanciación del procedimiento judicial. Ello, pues a diferencia del arbitraje, las resoluciones judiciales son impugnables a través de medios de defensa ordinarios o extraordinarios, o por ambos en forma sucesiva, mientras que las órdenes procesales, las resoluciones dictadas durante el curso de arbitraje y los laudos no son objeto de recurso alguno, lo cual propicia que el procedimiento pueda ser más rápido y expedito. Como todo procedimiento en el que se dirige una controversia entre partes, el arbitraje está sujeto al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento. Ello, pues aun cuando el procedimiento arbitral nace por la voluntad de los contratantes y se desarrolla en distintas fases por los plazos y con las modalidades por ellos pactados, estos no tienen la facultad de renunciar, por ejemplo, al derecho de demandado a ser notificado de la pretensión que se plantea en su contra o al derecho de defenderse, probar y alegar en un plano de igualdad entre partes. En consecuencia, dentro del procedimiento arbitral, las partes cuentan con la flexibilidad de pactar la forma en que se substanciará el procedimiento y los plazos en el que se deben observar, con la limitante que lo acordado siempre debe respetar el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, de tal manera que se garantice que ambas partes, en un plano de igualdad, puedan ejercer plenamente sus derechos de acción, defensa y contradicción. Tan es así que una causa de nulidad o para no ejecutar el laudo arbitral se da precisamente cuando durante el procedimiento no se respetaron esas formalidades esenciales. La solución del litigio en el arbitraje se da a través de la emisión de un laudo que tiene fuerza vinculatoria para las partes, derivado precisamente de la voluntad de estas de someter sus diferencias a la decisión del árbitro o tribunal arbitral. Así, el laudo comparte en cuanto a su efecto vinculatorio para las partes la naturaleza de una sentencia ejecutoria emitida por un juez del Estado, con la diferencia que el laudo no puede ser ejecutado por el árbitro o tribunal arbitral que lo emitió, pues además de carecer del imperio de autoridades del Estado, en virtud de su jurisdicción deriva del acuerdo de voluntades de las partes y no de la ley. Su función concluye precisamente con el dictado del laudo. El laudo es, por lo tanto, un acto materialmente jurisdiccional y su obligatoriedad frente a las partes contendientes deriva de la voluntad de estas expresada en el pacto de arbitraje.
Ordinariamente, el laudo arbitral no está sujeto a la revisión de una instancia superior ni judicial, ni por la institución que, en su caso, administre el arbitraje, a menos que las partes pacten lo contrario o la lex fori o el reglamento arbitral dispusieran algún mecanismo de revisión. La controversia sometida al arbitraje se resuelve entonces con la sola emisión del laudo, lo que ratifica que el laudo equivale a una sentencia definitiva firme, pues solo se podrá solicitar su nulidad ante la autoridad judicial en los concretos casos que la ley establezca, pero si con ello pueda juzgarse sobre la legalidad de lo resuelto en el fondo en el laudo, que adquiere el estatus de cosa juzgada desde el momento mismo de su emisión. En consecuencia, el cumplimiento del laudo queda supeditado en un primer momento a la voluntad de quien resultó condenado. En caso que ello no ocurra, se deberá acudir al auxilio de la autoridad judicial. La eficacia del laudo arbitral. Como se ha visto, dado el principio de voluntariedad y libertad contractual que rige en el arbitraje, el laudo arbitral constituye una resolución definitiva, inimpugnable y vinculatoria para las partes. Por tanto, de ello deriva que el laudo es eficaz, válido y de observancia obligatoria para las partes por su sola emisión. Ello, pues el título cuarto del Código de Comercio, denominado del arbitraje comercial, que como se ha visto recoge la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional emitida por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, no condiciona la eficacia del laudo a ningún requisito adicional. Luego, bastará que el laudo satisfaga los requisitos previstos en la legislación aplicable y que se reducen a que se emita por escrito, contenga las firmas del o los árbitros de la mayoría de estos, previa razón que justifica la omisión de los que no lo hagan, se encuentre motivado a menos que las partes hayan renunciado a esta formalidad y conste en la fecha y el lugar que se emitió para que sea válido y eficaz en su sola emisión. Es evidente que para poder ser exigible el cumplimiento del laudo, este debe ser notificado a las partes. Por lo tanto, dado los principios que rigen al arbitraje, la eficacia del laudo solo puede quedar supeditada a un acontecimiento superior en su emisión, si así lo establece expresamente la legislación aplicable o si lo pactan las partes. Lo anterior, pues salvo las expediciones indicadas, la eficacia del laudo de ninguna forma queda condicionada a su reconocimiento u homologación por la autoridad judicial, a que transcurra el plazo legal para demandar la nulidad del laudo sin que promueva la demanda respectiva, se desestime en sentencia firme la acción de nulidad del laudo. En ello, pues, una vez emitido el laudo conforme a lo pactado por las partes o por virtud de lo dispuesto en la legislación mercantil, solo se pueden presentar los siguientes escenarios: se pide su aclaración o se solicite la interpretación de algún punto o parte concreta del laudo. Se solicite la emisión de un laudo complementario que resuelva sobre algún punto de la controversia cuyo estudio se hubiese omitido. Se ejerce la acción de nulidad del laudo por estimar al actor se actualiza alguna de las causas que limitativamente prevé la legislación aplicable. En el procedimiento de nulidad solo se verifican aspectos meramente formales y no la legalidad de lo resuelto en el fondo por el árbitro o el tribunal arbitral. Se solicite su ejecución forzosa al no existir cumplimiento voluntario de la parte que haya resultado condenada. La eficacia del laudo desde su emisión como resolución definitiva y vinculatoria para las partes contendientes se ratifica con el hecho que, de conformidad con la reforma al Código de Comercio del 27 de enero de 2011, para el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral ya no se requiere de previa homologación. La homologación consistía básicamente en un reconocimiento que hacía un juez estatal sobre la regularidad de un laudo pronunciado por un árbitro nacional o extranjero, es decir, implicaba la aprobación judicial de un acto jurídico que no había adquirido toda su eficacia jurídica. Es posible decretar embargo precautorio en el juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitrajes para la ejecución de un laudo arbitral. Para responder a esta interrogante, en primer lugar, debe reiterarse que el arbitraje es un procedimiento cuya finalidad es la solución de una controversia. Por ello, el juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje para la ejecución de un laudo arbitral en realidad constituye solo un procedimiento de verificación de requisitos formales y ejecución, pues es el litigio sustancial entre las partes fue resuelto por el laudo, el cuyo cumplimiento voluntario se rehúsa a la parte que fue condenada a este. Luego, aunque el mencionado procedimiento constituye un verdadero juicio, la labor del juez se limita a examinar el laudo. Como documento base de acción de ejecución, satisfaga los requisitos previstos del artículo
1448 del Código de Comercio y no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 1462 del mismo ordenamiento. En este proceso de verificación que lleva a cabo el juez, como se ha expuesto, no le es dable examinar el fondo de la resolución, la legalidad de sus consideraciones ni la decisión que se haya adoptado al laudo. Por tanto, es claro que el laudo como documento base de acción de ejecución no contiene un derecho dudoso, pues la condena en él contenida es irrecurrible, firme y vinculatoria para las partes por su sola emisión. En consecuencia, es apto para despachar ejecución para el cumplimiento de lo ahí determinado, ya que la eficacia del laudo solo se perderá si se decreta expresamente su nulidad o se determina por el juez estatal la existencia de alguna causa legal que impida su ejecución. De esta forma, al igual que en los procedimientos ejecutivos, el juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje para la ejecución de un laudo arbitral tiene como presupuesto un título que, conforme a lo previsto en el artículo 1391, fracción 1 del Código de Comercio, es ejecutivo al consignar una decisión eficaz y firme que vincula su cumplimiento a la parte que resultó condenada en el laudo. Por ello, mientras no se decrete judicialmente la nulidad o ineficacia del laudo, este constituye una presunción iuris tantum de que el derecho del actor en el juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje para la ejecución de un laudo arbitral es legítimo y está suficientemente probado para que sea, desde luego, atendido. La presunción que deriva del laudo en el sentido que el derecho del actor es legítimo no impide a la parte contraria oponer las excepciones y ofrecer las pruebas que estime conducentes encaminadas a desvirtuar esta presunción. Esto es, el demandado en este juicio especial tiene el derecho y la oportunidad de demostrar que el laudo carece de alguno o varios requisitos previstos en el artículo 1448 del Código de Comercio, o bien que se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 1462 del mismo ordenamiento que impide su ejecución. Por tanto, al tratarse de un procedimiento especial y sumario cuyo objeto es la ejecución de un documento que tiene el carácter de título ejecutivo, al juzgador solo le será dable examinar, además de los presuntos procesales, las excepciones tendentes a demostrar que el demandado ya cumplió con la condena establecida en el laudo. Existió convenio entre las partes a través del cual se modificó en todo o en parte la obligación derivada del laudo. El laudo no satisface los requisitos previstos en el artículo 1448 del Código de Comercio o se actualiza alguna de sus hipótesis previstas en el artículo de 1462 del mismo ordenamiento. Ahora, el hecho que el juicio especial sobre sus transacciones comerciales y arbitraje para la ejecución de un laudo arbitral se sustente en un documento que, conforme a la legislación mercantil, trae aparejada la ejecución, no lleva a determinar que dicho procedimiento constituya una vía ejecutiva conforme a lo previsto en el libro quinto, título 3 del Código de Comercio.